Sin embargo, tenemos al final de la clase unos avisos muy importantes, de mucha esperanza, muy buenos, muy alentadores. Estos avisos porque vamos a proseguir el próximo año con el encuentro con la Biblia 2, que sería el Nuevo Testamento, y por lo tanto ya tenemos eso en nuestros planes. Pero bueno, al final vamos a comentarles cómo va a ser todo y verán que va a ser muy interesante. Vamos entonces nosotros a comenzar nuestra clase. Bueno, como siempre hacemos, vamos a invocar a nuestro Dios, ¿verdad? Que es la fuente de toda sabiduría. Entonces vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, venimos esta noche, como nuestra última noche de clases del Antiguo Testamento, para conocer más de tu palabra, para poder entender la sabiduría que hay escondida en el Antiguo Testamento, que nos has revelado como tu palabra divina. Queremos esta noche como una noche de oración, como una noche de encuentro contigo, para poder adherirnos cada vez más a tus enseñanzas y a tu sabiduría, para poder beber de esa agua viva que es el conocimiento que brota de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría. Por eso, Padre Santo, hoy, esta noche, queremos que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento, para poder dejar que fluya en el interior de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestro corazón, que fluya el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia que nos habla de ti. Padre Santo, esta noche también recordamos a aquellas personas que necesitan de ti. Queremos pedirte por las personas que hoy en el mundo se sienten en situación de dificultades, los ancianos, los presos, los enfermos, los moribundos, los pobres, aquellos abandonados. Queremos interceder por cada una de las personas que hoy en el mundo se sienten abatidos por alguna situación. Queremos que estés con ellos, que te hagas presente, Padre Santo, que escuches nuestra súplica y que vayas a consolar a esa persona que tenemos en nuestro corazón y que sabemos que necesita consolación de parte tuya, que necesita un aliento, que necesita curación, que necesita tu gracia. Padre Santo, hoy venimos esta noche postrados ante ti, reconociendo tu gran majestuosidad, reconociendo tu gracia, reconociendo tu nombre, que está sobre todo nombre, para alabarte, para bendecirte y para interceder por las necesidades de nuestros pueblos. Padre Santo, hazte presente en nuestras vidas, acompáñanos en nuestro caminar. Te lo pedimos por tu Hijo amado Jesucristo, el Señor nuestro, el Dios de Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanitos y hermanitas. Hoy es nuestro último día de clases del Antiguo Testamento, por lo tanto, vamos a reconocer todo el transcurso, camino hecho hasta ahora, transcurrido desde que empezamos hablando del Génesis del Antiguo Testamento y cómo es pasado por toda la historia de la salvación, pasando desde la historia del Génesis, la creación del mundo, los patriarcas, los reyes, los profetas, los jueces, y a través de todo
camino, que es un camino largo, como ustedes saben. La creación del mundo no la podemos ubicar en un año específico. No sabemos cuántos años antes del nacimiento de Jesucristo fue la creación del mundo. Sabemos que fueron muchos, pero muchísimos años antes, incluso muchísimos años antes de la misma creación del hombre. Sin embargo, lo que sabemos es que a través de la historia de la salvación, Dios se ha manifestado en medio de su pueblo para bendecirlo, para acompañarlo, para hacerse presente. Ustedes saben, desde el principio siempre me ha gustado hablarles eh, de la verdad, lo que nosotros conocemos como la verdad, que es la ausencia que en este caso la mentira es la ausencia de la verdad y por lo tanto la verdad es absoluta. No podemos nunca decir que la verdad es relativa y esto se lo debemos sobre todo a los grandes escritos del gran teólogo que fue el Papa Benedicto XVI, con lo que es la teoría de la relatividad y del absolutismo de la verdad. Por eso que al principio se recuerdan cuando yo les hablaba de la luz y la oscuridad, del frío y el calor, de la verdad, la mentira, etcétera. Como ustedes saben, en esa dicotomía hay un valor que es el que existe y que es absoluto. Por ejemplo, en este caso, la verdad. La verdad es absoluta, no es relativa. Por lo tanto, si algo es verdad, no puede ser absolutamente mentira, porque como les decía, la mentira no existe, sino que es ausencia de verdad. Cuando la verdad no existe en ese lugar, en ese momento, entonces se le llama mentira, pero en realidad es porque no hay verdad. Y nosotros los cristianos lo que hacemos en este transcurso de toda esta sabiduría es la búsqueda de la verdad como algo que es absoluto, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos conocemos la verdad y la verdad es la luz que brilla en medio de las tinieblas. Cuando hay luz, no hay tinieblas en lo absoluto. Entonces, la luz brilla sobre las tinieblas, entonces la luz existe, existe en sí misma, la oscuridad es simplemente una ausencia de luz y por lo tanto no existe porque en ese lugar donde hay oscuridad simplemente no existe la luz o hay una ausencia de luz. Y como siempre, nunca la oscuridad va a ser absoluta porque siempre va a haber algo de luz, solo que la ausencia de luz puede ser muy grande o puede ser muy pequeña. En un lugar donde hay poca luz, decimos aquí hay poca luz. Y podemos ver algo que tiene menos luz todavía que eso y decimos es más oscuro, pero en realidad es que tiene menos luz. Pero nunca podremos encontrar la realidad de la oscuridad completa eh, que exista por sí misma, sino que siempre va a haber un punto de claridad en cada una de esa oscuridad. Y esta es la verdad que brilla en medio de las tinieblas. Cuando hablamos de la verdad de Jesús, es porque la verdad es absoluta completamente e ilumina toda la realidad y va entrando en nuestra mente. Nunca va a entrar completa, total, porque es absoluta y es imposible que el ser humano la pueda abarcar totalmente, al menos en la vida humana. Ya en la vida celestial será diferente, porque allá nosotros conoceremos la verdad y la verdad será completamente absoluta, eh, ¿verdad? Como ya nosotros conocemos de lo que el apóstol San Juan nos dice cuando él dice, lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Lo que el ojo no vio y el oído no oyó. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta final es tan grande que el ojo no lo ve, que el oído no lo oye, que eso solamente lo podemos captar con el espíritu. Cuando ya no tengamos cuerpo, cuando ya no tengamos ojo ni oído corporal, físico, biológico, sino que seamos espíritu, entonces el espíritu puro sí va a comprender la verdad absoluta
de Dios. Mientras tanto, estamos en camino. Estamos en camino en conocimiento de esa verdad que es absoluta, pero que no la podemos conocer 100%, pero que vamos tratando de conocer poco a poco. Y en la medida en la cual nosotros nos vamos adentrando más en la verdad, vamos a descubrir cómo en esa verdad se nos va a revelar completamente la verdad de Dios, la realidad de Dios. En la medida que ustedes van leyendo la Biblia, van aprendiendo más de Dios, van adentrándose un poquito más en esa verdad. Como les decía, la verdad es absoluta, pero no la tenemos nosotros completa, sino que tenemos parte de la verdad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos limitados y nos vamos alimentando con esa parte de la verdad poquito a poco, hasta que entonces al final de los tiempos, ya en el reino de los cielos, podamos conocer la realidad de Dios, la verdad absoluta. Mientras tanto, nos conformamos de ir aumentando nuestro caudal de conocimiento poquito a poco, pasito a pasito, ¿verdad? Cada uno de los pasitos que vamos haciendo o dando en el acercamiento de la verdad es un conocimiento que vamos teniendo, entonces va disminuyendo en nosotros la ignorancia, que es esa oscuridad de la cual yo les hablaba. Entonces se disminuye un poquito la ignorancia y aumenta la verdad, cada vez más de la verdad de Dios. Hoy vamos entonces a adentrarnos en el conocimiento de los libros poéticos y sapienciales que ya empezamos a trabajar en la clase pasada, y hoy vamos a hacerlo a través de los Salmos, que los Salmos es un libro un poco sui generis, digamos así, es un poco particular el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos pertenece a, al área sapiencial, digamos a los libros sapienciales y poéticos, pero tiene un aspecto importante, que son libros de poesía pura, revelada por Dios, y que a la vez tienen una estructura muy diferente a los otros libros. Si nosotros agarramos, por ejemplo, uno de los libros más cercanos a los Salmos es el Cantar de los Cantares. Sin embargo, el Cantar de los Cantares es un libro que es poético, pero es una poesía en prosa. Es muy, muy musical, es hermoso el Cantar de los Cantares, pero sin embargo es un libro escrito de un modo diferente a la escritura de los Salmos. Y por lo tanto, sí es poético, sí es sapiencial, pero tiene una estructura bastante diferente a la estructura que tienen los salmos. La estructura que tienen los salmos son oraciones, puras oraciones. Pura oración no es un salmo, no van a encontrar ustedes un salmo dedicado a alguna persona, así sea una persona especial. Todos los salmos están dedicados a Dios. El Cantar de los Cantares es diferente. El Cantar de los Cantares es una poesía de amor entre dos esposos, que nosotros la podemos aplicar también al amor entre Cristo y su iglesia. La podemos adaptar también al estilo del el enamoramiento del alma con Dios. Sin embargo, el salmo es pura oración, puro encuentro con Dios. Por eso es que los salmos tienen una estructura tan importante, y por eso también es que la iglesia en la liturgia de las horas utiliza los salmos y utiliza también cánticos que son especiales dentro de la Biblia, especialmente los cánticos del Nuevo Testamento. Pensemos en el cántico de María, que es el Magnificat. Pensemos en el Benedictus, que es el canto de Zacarías. Pensemos en el Nunc Dimittis, que es el canto que ustedes conocen muy bien del profeta Simeón. Pensemos también en los cánticos del libro de la carta a los Efesios, por ejemplo, o pensemos en la de los Colosenses. Pensemos en varios cánticos que están dentro de la Biblia que son importantes también, pero forman parte de un libro que está escrito en prosa. Sin embargo, los salmos son completamente
escritos en poesía, son poesía. Entonces, hermanos y hermanas, nos vamos a adentrar al estudio de los salmos diciendo como primera cosa que debemos tener en cuenta es que los salmos están escritos en una época, como ustedes saben, perteneciente al Antiguo Testamento, antes de Cristo, pero son actuales también en el día de hoy. O sea, que los salmos, nosotros podemos decir que no pertenecen a una época pasada, sino que los salmos son completamente actuales. O sea, que cualquiera que lee un salmo, como por ejemplo el Salmo 23, que es uno de los salmos más famosos que existe, puede aplicar ese salmo a la realidad de ahora, aunque haya estado escrito muchísimos años antes, aunque haya estado escrito con unos sentimientos de un momento determinado, sin embargo, está muy presente en la actualidad. En los salmos hay una relación entre el alma y Dios. Y aquí es donde yo quiero que ustedes se adentren conmigo también a poder entender que los salmos nos ayudan a aumentar nuestra vida mística, nuestra vida de encuentro con Dios. Y yo quiero también que cada uno de ustedes sea un místico. ¿Qué cosa es ser un místico? Un místico, tal vez uno hay ideas que el místico es una gente que está encerrado en oración, que el místico es una persona que vive en la montaña, o una persona que vive en el desierto, o el místico es una persona que está encerrado en un cuartito haciendo oración nada más y que no ve a nadie. Tal vez esa es la idea que nos han dado en el pasado de qué cosa es un místico. Sin embargo, un místico no es eso en específico. El místico es una persona que está en constante unión con Dios. Es como que el alma y Dios hacen una unión así fuerte. Ese es el místico. Pero no hay que ir al desierto. Bueno, si te toca ir al desierto y te toca estar en el desierto y vivir el misticismo allá, pues qué bueno, está bien. Hay muchos místicos del desierto. Pensemos en los abad, por ejemplo. Pensemos en los fundadores del monaquismo oriental y occidental, Antonio Abad, pensemos en San Benito. Sí, les ha tocado una vida monástica, pero no son los únicos místicos. Ha habido también muchos místicos en la sociedad, trabajando, viviendo en la cotidianidad normal, con su familia. Eso es lo que queremos, que cada cristiano sea un místico, que a pesar de que tiene que ir al trabajo o atender a la familia en la casa, puede estar en constante unión con Dios. Cuando uno está en constante unión con Dios, entonces le podemos decir que es una persona, un místico. Y todos nosotros podemos ser místicos. Muy bien. Tú puedes estar trabajando, puedes estar cocinando, puedes estar barriendo, puedes estar bañándote, puedes estar haciendo lo que sea. Si tú estás en constante comunión con Dios, y comunión me refiero a contacto con Dios, o sea, a encuentro con Dios, eso es ser un místico. Eso es ser un místico. Y esa es la espiritualidad. La espiritualidad cristiana es la espiritualidad de la cotidianidad, estar siempre presente, en oración constante. Lo que San Benito hablaba del ora et labora, ¿verdad? Que era ora y trabaja. O sea, estás trabajando, ora también. Estás haciendo cualquier cosa que estés haciendo, puedes estar en oración, puedes estar en constante comunión con Dios. No solamente ahora nosotros que estamos hablando de Dios, sino que en cualquier momento, así estés acostado en tu cama, así estés barriendo, así estés caminando hacia un lugar, en cualquier momento puedes estar en constante unión con Dios. Y en constante unión con Dios no implica estar hablándole a Dios. No, a veces estamos equivocados y pensamos que hay que estar hablándole a Dios.
cosas que Dios a veces conoce ya. A veces uno le dice a Dios cosas que ya Dios conoce. Entonces, la verdadera oración no es tanto hablar, habladuría, bla, 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 a Dios, no. El constante encuentro con Dios es tener a Dios en mi pensamiento, en mi mente. Tener a Dios en mi mente. Eso es estar orando. No se necesita a veces hablarle a Dios, bla, 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 bla. No, no. Se necesita pensar en Dios, amar a Dios en nuestro intelecto, en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y eso ya es oración, tenerlo ahí presente. Porque Dios entra dentro de nosotros, en nuestra alma, y nos acompaña. A veces estamos trabajando, decimos, Dios, acompáñame, ven, ayúdame a trabajar, ayúdame a terminar esto. Y tienes en la mente a Dios y sigues trabajando tranquilamente con mucha concentración en tu trabajo, pero tienes a Dios en tu mente. Entonces, eso es ser un místico y eso es hacer oración. Y eso es lo que yo quiero y que la iglesia, obviamente, más que nada, quiere con el cristiano actual. Que sea un místico, que esté en oración constante, pero como les decía, no una oración que tengamos que repetir palabras o algo, no se necesita hacer oraciones así, si la podemos hacer, qué bueno, pero no se necesita. Se necesita tener a Dios en nuestra mente y tener a Dios en nuestro corazón. Y de esa manera nosotros nos vamos a mantener en una comunión constante con Dios y vamos a ser entonces un místico. Y eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Esa vida espiritual profunda, de fe constante, que nos ayude a tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días de nuestra vida y en cualquier momento, los minutos, los segundos, las horas, lo que pase, Dios está conmigo, Dios me acompaña, Dios está dentro de mi corazón, Dios está en mi mente. Con Dios lo hago todo. Dios, tú vas adelante, yo voy detrás, yo voy contigo, voy a tu lado caminando, estás conmigo, estás trabajando conmigo, estás ayudándome, estás eh, asistiéndome. Eso es ser un místico y eso es estar en constante unión con Dios. Entonces, no se necesita grandes palabras, no se necesita grandes oraciones, no se necesita estar apartado, ni estar en el desierto, ni estar en la montaña. Se necesita estar en comunión. Esa es la palabra clave, estar en comunión con Dios. Comunión quiere decir común unión. Comunión viene de dos palabras. Común unión. Es una unión común. Es una unión que hago con Dios. Entonces, estar en esa comunión con Él me mantiene como un místico de la realidad, de la posmodernidad actual, ¿verdad? No el místico antiguo que tal vez era el que se iba a la montaña. Si yo no puedo ser un místico de la montaña, yo no puedo ser un místico del desierto, pero puedo ser un místico de la cotidianidad, de la actualidad, del hoy, ¿verdad? Entonces, el libro de los Salmos es un libro que nos ayuda mucho a comunicarnos con los sentimientos de la persona que se dirige hacia Dios, que habla con Dios, que, que muchas veces le expresa sentimientos a Dios de alguna manera. Entonces, yo quiero que dialoguemos sobre los salmos, porque los salmos tienen un contenido muy importante. Vamos a tocarlo. Ustedes saben que existen 150 salmos, ¿verdad? No vamos a ver, obviamente, los 150 salmos, además porque no todos los salmos son tan usados. Algunos salmos, obviamente, no es que tengan menos importancia, porque todos los salmos son igual de importantes, pero tienen menos uso dentro de la iglesia, se usan menos, porque por su contenido ¿verdad? Nos revelan, ¿verdad? Eh, digamos, cantidad de conocimiento o de sentimientos o de emociones del autor muy grandes, como por ejemplo son los salmos más famosos, como el Salmo 3, el 23, 38, el 51, ¿verdad? O el Salmo 50 que conocemos, el Salmo 90 también, el 91 que tiene un contenido también muy interesante, el Salmo 102, el 130, son varios salmos que nosotros vamos eh, a conocer hoy, y, ¿verdad? Y bueno, si ya lo conocen, por lo menos
a darle un repaso, a, a estudiarlos. Entonces, yo quiero que busquemos los salmos. Vamos a escucharlos, ¿verdad? Yo lo voy a ir leyendo despacio. Vamos a ir escuchando los salmos y yo quiero que interactuemos, ¿verdad? Como siempre me gusta que ustedes también participen. Y yo quiero que ustedes me digan de los salmos, cuáles son los sentimientos que ustedes ven detrás de estos salmos, ¿verdad? Del autor. ¿Qué imaginan que está pasando con esta persona que se expresa así de esa manera a Dios? Y vamos a ir buscando, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza que hoy me da ese salmo a mí en la actualidad? Fue escrito muchos años atrás, pero ¿qué enseñanza me está dando en la actualidad hoy? Eh, Ustedes saben, como modo así introductorio de los salmos, que los salmos también exaltan la figura de Jesús, aunque obviamente Jesús no existía o existía como Cristo, digamos, como humano en la creación de los salmos, sí existía como Dios, como hijo de Dios. eh, Sin embargo, muchos salmos nos hablan de las funciones de Cristo. Por ejemplo, Cristo profeta en el Salmo 22, como Cristo sacerdote en el Salmo 40, como Cristo Rey en el Salmo 2, el 21, 45, el 72, los sufrimientos de Cristo en el Salmo 22 y el 69, y de la resurrección que nos habla el Salmo 16. Los salmos tienen diferentes, mm, por su contenido, diferente clasificación. Hay salmos que son salmos, digamos, de instrucción, que nos instruyen, de enseñanza, como el Salmo 1, el 19 y el 39. Hay otros salmos que son específicos de alabanza, hay muchos de alabanza. Yo simplemente voy a decir algunos, pero algunos salmos que son de alabanza, como el Salmo 8, que es uno de los salmos que oramos en los sábados, sobre todo por la conexión de que acuérdense que el sábado es el día en el cual Dios descansó en la creación del mundo, y por lo tanto el Salmo 8 es un salmo de alabanza de la creación, o sea, donde se alaba a Dios por haber colocado al hombre por encima de toda la creación. Entonces el Salmo 8 es un salmo eminentemente de alabanza. Pero tenemos también el Salmo 29, el Salmo 93 incluso el Salmo 100. Hay salmos que son de acción de gracias, en las cuales damos gracias a Dios por las cosas que hemos recibido. Y ejemplo de ellos son el Salmo 30, el Salmo 65, el Salmo 103, el Salmo 107, el Salmo 116. Algunos salmos son de penitencia, ¿verdad? Como nosotros conocemos, los salmos de penitencia, que son cuando alguno de los eh, autores bíblicos ha sentido la necesidad de expresar en poesía a Dios el arrepentimiento de sus pecados. Y ahí tenemos eminentemente el salmo más penitencial, o el salmo penitencial por excelencia, es el Salmo 50, que está construido por David. Acuérdense que la mayoría de los salmos fueron escritos por David, pero no solo él, no es que ha escrito los 150 salmos. Pero sí este salmo importante porque David se siente que le ha fallado a Dios. David siente que, como ustedes vieron cuando estudiamos la historia del rey David, David siente que falló a Dios, que él quiso quedarse con la mujer de Urías, y, y lo que hace es atentar contra Urías a pesar de que él no lo mató, pero lo colocó en un lugar donde fue asesinado. Y él sabía que en ese lugar iba a ser asesinado y quería que eso pasara para poder quedarse con la mujer de Urías.
Entonces, obviamente él se arrepiente, ¿verdad? Porque él colaboró con eso. Es igual cuando hablamos del aborto, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que el aborto, hay personas que dicen, no, pues yo no me hago un aborto, o yo nunca me lo he hecho. Bueno, un hombre puede decir, yo nunca he abortado, porque obviamente no puede abortar. Pero a pesar de que no lo hayas hecho, probablemente puedas colaborar con hacerlo. Si tal vez lo sugieres a alguna persona, le dices a alguien, mira, tú deberías abortar porque tú no tienes dinero para mantener ese niño o para criarlo. O si le dices, mira, tú no sabes ni siquiera quién es el padre de él, mejor abortas. Entonces, indirectamente se puede también cometer un asesinato. Y es lo mismo que pasa con el caso de David, que les comentaba. David no mató a Urías, pero ¿qué fue lo que hizo? Él mandó a que lo pusieran delante en las tropas y él sabe que la fila de adelante, pues es la fila que primero muere, porque en el enfrentamiento contra otros no tienen ninguna posibilidad para poder resguardarse, para poder eh, mm, cuidarse. Entonces, obviamente en la primera fila iba a morir. Entonces, él colabora con esa muerte. ¿Por qué? Porque él es el que da la orden de que coloquen a Urías al frente del ejército, de la fila delante. Entonces, de esa manera está colaborando con su muerte, aunque no sea él el que lo haya asesinado. Igual también pasa, como les decía, con el hecho del aborto, ¿verdad? Una persona o un médico, ¿verdad? Que lo hace, o alguien que aconseja, o alguien que da la opción, o alguien, por ejemplo, que debe hacerse cargo de un niño, no se hace cargo del niño y la madre termina abortando, también está colaborando con eso. Quien acompaña también a la niña a un hospital, ¿verdad? A hacerse el aborto, pues está colaborando también con ese asesinato. Entonces, recordemos que David se arrepiente de ese pecado suyo, a pesar de que él no fue el que asesinó a Urías, pero él colaboró con el asesinato y por lo tanto también tiene culpa de él. Y construye este salmo, que obviamente es un salmo hermoso, porque es un salmo penitencial por excelencia que usamos nosotros los sacerdotes y bueno, todas las personas que utilizan la liturgia de las horas, eh, seguramente habrán escuchado orar con el Salmo 50 los viernes. ¿Por qué los viernes? Bueno, ustedes saben que los viernes son los días penitenciales por excelencia, porque el viernes es el día que recordamos la muerte de Jesús en la cruz, el perdón de nuestros pecados. Entonces, por nuestros pecados Jesús fue a la cruz y por lo tanto el Salmo 50, que es el Salmo penitencial por excelencia, lo vamos a estudiar, lo vamos a ver. Pero se lo estoy introduciendo simplemente para que conozcan la historia. Fue construido por David después de arrepentirse de este gran pecado que había cometido. Él se dio cuenta de que había cometido un gran pecado y por lo tanto se arrepiente a través del Salmo 50, que es uno de los salmos más hermosos de la Biblia, donde él muestra a Dios su arrepentimiento por los pecados. Después hay salmos de confianza como el Salmo 3, el Salmo 27, el Salmo 31, el Salmo 46, el Salmo 56, el Salmo 62, el Salmo 86. Son salmos de confianza. Hay salmos que por su temática son de turbación, porque el autor bíblico se ha turbado, se encuentra en una situación de crisis, una situación de dificultad. Y ejemplo de ellos el Salmo 4, el Salmo 13, el Salmo 55, el Salmo 64 y el Salmo 88. Hay otros salmos que son de aspiración, donde el autor bíblico aspira, ¿verdad? De alguna manera
a algo, aspira, busca la atención de Dios para lograr algo. Y entre ellos tenemos el Salmo 42, el Salmo 63, el Salmo 80. Hay otros salmos como por ejemplo los salmos mesiánicos que son más bien proféticos, y ahí tenemos el Salmo 2, el Salmo 16, el Salmo 22, el Salmo 40, Salmo 68, 72, el 97, el 110 y el 118. Como les comentaba, David es el autor principal de los salmos, pero hubo otros autores también. Se considera que alrededor de 73 salmos de los 150 se atribuyen a David. 50 de los salmos son anónimos, por lo tanto no sabemos quién podría ser el autor. El Salmo 90 se atribuye a Moisés, otros 2 salmos se le atribuyen a Salomón, el 72 y el 127, y así hay otros salmos que son obviamente más pequeños y se atribuyen a otros personajes. Yo quiero que entremos ahora a estudiar el Salmo 6, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 6 y vamos a ver lo que les decía. Primero, antes que nada, entendamos qué es lo que está sintiendo esta persona que escribe este salmo. ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Qué es lo que ustedes perciben en este salmo? Y también quisiera que me dijeran qué enseñanza les deja este salmo a ustedes en la noche de hoy. Vamos a escucharlo. Y bueno, si alguno lo quiere también leer, puede buscarlo en su Biblia de Jerusalén, Salmo 6. Y vamos a leerlo. Si quieren leerlo, le pueden dar seguimiento a través de la lectura, y si quieren escucharlo, pues pueden escucharlo. Yo lo voy a ir leyendo. El Salmo 6 no es un salmo muy grande, es un salmo corto, pero es un salmo muy hermoso. Bien, vamos a empezar con el Salmo 6. Dice: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues si estás enojado. Ten compasión de mí, que estoy sin fuerzas. Sáname, pues no puedo sostenerme. Aquí estoy sumamente perturbado. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete a mí, Señor, salva mi vida y líbrame por tu gran compasión. Pues, ¿quién se acordará de ti entre los muertos? ¿Quién te alabará donde reina la muerte? Extenuado estoy de tanto gemir. Cada noche empapo mi cama y con mis lágrimas inundo mi lecho. Mis ojos se consumen de tristeza. He envejecido al ver tantos enemigos. Aléjense de mí, ustedes malvados, porque el Señor oyó la voz de mi llanto. El Señor atendió mi súplica. El Señor recogió mi oración. Que todos mis contrarios se confundan y no puedan reponerse, que en un instante se corran llenos de vergüenza. Y ahora quisiera que abran los micrófonos, ¿verdad? Y que puedan participar, el que quiera participar. ¿Qué es lo que ustedes perciben detrás de este salmo? ¿Qué sentimientos perciben detrás de él? ¿Y qué enseñanza nos está dejando este salmo? Sí, buenas noches, padre. Buenas noches. Diana le habla. Para mí, al principio, en la primera parte arriba, Ujú, de que Yahvé no me corrija con tu cólera. ujú, No entiendo en esa frasecita ahí, como que hay algo que él reconoce que no está bien en él. ujú, Y entonces piensa que Dios quizá le va a corregir o ha visto algo en él que Dios le está corrigiendo con cólera, y él le pide que no lo haga con cólera, que no lo castigue con su furor.
ahí yo veo en él que tiene un gran temor a Dios Ujú. y que se siente con mucha angustia y mucha preocupación porque a la misma vez que siente esa cólera de Dios, veo como que también está pidiendo, implorando a Dios como Claro. misericordia y perdón. Muy bien, gracias por tu intervención, muy buena. Realmente sí, hay unos sentimientos encontrados, hay sentimientos de miedo ante la cólera, ¿verdad? Que siente, que viene de Dios, pero a la vez también el sentimiento de pedir perdón a Dios, porque siente que obviamente ha fallado de alguna manera, ¿verdad? Cuando dice, no me reprendas en tu ira, ni me castigues si estás enojado. Muy bien, gracias por tu intervención. ¿Alguien más que quiera intervenir sobre este salmo? Sí. Sí. Yo reconozco que él reconoce la misericordia de Dios, pero en el primer versículo él está consciente de que Dios puede rebatir su cólera contra él, pero al mismo tiempo al humillarse, reconociendo su necesidad de la misericordia de Dios y sobre todo reconociendo el amor y la misericordia de Dios, él le pide que acuda a él con toda confianza de que Dios es un Dios de amor y que el pecado que no perdona, lo que no sane porque no se lo confesamos. Y él se humilla ante Dios. Humillado ante Dios, que es todo amor, toda bondad y toda misericordia. Muy bien, muy bien. Realmente ese sentimiento de humillación delante de Dios se percibe muy bien en este salmo. Incluso es un tema muy, pero muy propio de todos los salmos penitenciales. Ese sentimiento de humillación delante de Dios, porque reconoce que obviamente ha pecado y reconoce que delante de Dios pues somos nada. Dios es grande, Dios es misericordioso y Dios puede perdonar nuestro pecado y no mirarnos con ira, sino que mirarnos con misericordia. Claro, sabemos, como nosotros sabemos, estamos hablando del Antiguo Testamento, hay una visión de un Dios diferente al que nosotros tenemos, ¿verdad? Esta visión de Dios es una visión de un Dios que reprende, que se enoja, Sí. de un Dios nosotros tenemos otra visión de Dios, tenemos una Amén. visión de un Dios misericordioso, de un Dios que perdona, de un Dios todo amor, absolutamente, ¿verdad? Total amor. No hay en él espacio para la cólera ni para el enojo, pero entendemos que este es un ser humano que escribe y obviamente según la visión que tenían de Dios en el Antiguo Testamento, que no era un conocimiento de Dios 100%, como lo tenemos después en Jesús, que ya tenemos la visión de un Dios al 100%, un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios misericordioso. Muy bien. ¿Alguien más que quiera intervenir sobre este salmo? Buenas noches. Buenas noches. Quiero hablar un poquito donde dice, pues ¿quién se acordará de ti entre los muertos? ¿Quién te alabará donde reina la muerte? Pienso que cuando uno está sin fuerza, cuando ya uno pierde la vida, no se le puede dar alabanza a Dios, ni cuando está uno ya decaído, sin fuerza, tumbado, y no va a obtener la salvación si Dios no se acuerda de uno. Entonces, Ujú. él también cuando dice que empapaba la almohada de tantas lágrimas, es como que él tenía una culpa de haber ofendido tanto a Dios y no Claro. tenía paz, no tenía paz. Y por eso él dice que empapaba la cama Ujú. con tantas lágrimas. Siento que es por eso, porque él se sentía con tanta culpa de haber ofendido a Dios. Y pues bueno, cuando uno ya está que pierde la vida, que ya no tiene la reconciliación con Dios, pues no va a poder alabar a Dios. Y por eso pienso yo, ¿no? No, no, exactamente, estás bien, porque precisamente esa es la visión del autor bíblico.
el autor bíblico está en un momento de angustia, pero es una angustia fuerte, una angustia donde siente que ha empapado la almohada de lágrimas, porque obviamente se siente completamente arrepentido de su pecado. Y cuando habla de la muerte, es interesante porque en los Salmos hablan mucho de que nadie te va a alabar en el lugar de los muertos. Y bueno, entendemos que el lugar de los muertos del que hablan los Salmos, es generalmente, o sea, se trata generalmente de la muerte del alma, o sea, del infierno. En este caso, está hablando no de la muerte física, porque obviamente el que muere físicamente sí puede llegar a alabar a Dios y va a la presencia de Dios, pero aquí está hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 6, ¿quién se acordará de ti entre los muertos? Está diciendo entre los muertos de espíritu, o sea, quien muere espiritualmente, quien no va a la presencia de Dios, ¿quién se acordará de ti? ¿Quién te alabará donde reina la muerte? Claro, no hay alabanza a Dios donde reina la muerte. Nosotros la entendemos como la muerte espiritual, pero acuérdense que algunos judíos, y esto es un dato importante que me gustaría darles a ustedes, algunos judíos no creían en la resurrección. De hecho, hay muchos judíos que incluso no creen en la resurrección. Cuando hablan de la muerte, están hablando del fin. O sea, ellos no creen, algunos, porque algunos judíos sí, pero algunos judíos no creían en la vida después de la muerte. Y de hecho, cuando ellos hablan de que quién te alabará, donde reina la muerte, o cómo te alabaré si estoy muerto, es porque muchos de ellos no creían en la vida después de la muerte, o sea, en la vida eterna. Ellos creían en un Dios que te bendecía y te ayudaba en esta vida, que si tú le eras fiel, Dios te daba muchos hijos, te daba tierras, te daba que tu tierra produjese al 100%, te bendecía, pero aquí, en la tierra, en este mundo. Ya después de la muerte, no. Muchos de ellos no creían en la vida después de la muerte. Por eso es que vamos a ver también algunos salmos que están escritos con esta mentalidad judía, donde después de la muerte no hay absolutamente ninguna vida, sino que todo termina con la muerte. Por lo tanto, esto es algún dato que quería comentarles, porque el libro de los Macabeos, que es un libro del Antiguo Testamento, pero deuterocanónico, por lo tanto, un libro posterior y un libro mucho más reciente, en el sentido que está más reciente con la visión cristiana, es el único libro del Antiguo Testamento donde se habla de la oración por los difuntos. Fíjense que en el Antiguo Testamento no nos habla de orar por los difuntos, como que el difunto murió y listo. Sin embargo, en el libro de los Macabeos sí se habla de la oración por los difuntos, de un modo en específico. Y ya allí nos está dando la noción del cambio de mentalidad judío, de los judíos que sí van a empezar a creer en la vida después de la muerte, y por eso la oración por los difuntos, porque creemos que el que ha muerto va a reinar en el reino con Dios, va a tener una vida futura, una vida después de la muerte. Pero, de todos modos, sí cabe recordar que para el judío promedio, la mayoría de los judíos no creían en la resurrección ni la vida después de la muerte. Era una vida en esta tierra. Bendiciones, muchos hijos, campos, cosechas, todo lo que Dios pueda dar, tierra que emana leche y miel, etcétera. Todo eso, y creían un Dios que te bendecía en esta vida, un Dios que te había creado para esta vida, pero un Dios que no te había creado para la vida eterna, un Dios que te había creado solamente para
para una existencia temporal, para ese momento, ese tiempo determinado. Los judíos en la actualidad obviamente han cambiado un poco más de mentalidad, pero sí, hay algunos que sí, hay algunos que no. Por lo tanto, no es como la religión cristiana donde todos creemos en la vida después de la muerte. En la religión judía es un poquito diferente la creencia en la vida después de la muerte. Vamos entonces Padre, a... hay una frasecita aquí al final, que a Sí, veces como que a mí personalmente me confunde un poco en el mismo ajá, salmo. Dice, queden corridos, confusos mis enemigos, retrocedan de inmediato, cubiertos de vergüenza. Yo no sé, ahí como que medio, porque literalmente mis enemigos o se refiere a X persona o al pecado o a algo que hizo o que por lo que se sentía que Dios no miraba mal, lo iba a castigar. Ahí como que no sé, literalmente como que yo sienta que alguien es mi enemigo o algo, no sé, ahí como que me siento. sí, te voy a explicar. Mira qué es lo que pasa. Eh, tenemos que entender que la visión judía del Antiguo Testamento, el pueblo judío era un pueblo que tenía enemigos y que incluso consideraba enemigo a todos aquellos que no pertenecían a su propia clase. Yo quiero que ustedes entiendan un poco esta mentalidad del Salmo, no con la mentalidad cristiana, porque no fue escrita con una mentalidad cristiana, sino con una mentalidad judía. Y la mentalidad judía es una mentalidad un poquito cerrada hasta cierto punto. O sea, somos nosotros, nuestra familia. Fíjense que ellos se casan entre ellos, tienen familia entre ellos, todo es muy cerrado y el mundo circundante no tiene, ahora tal vez el judío más moderno sí tiene un poquito más contacto, pero el judío de aquella época no, absolutamente. Y por lo tanto sí tenía muchos enemigos. Enemigos de pueblos que luchaban contra ellos, enemigos de personas que muchas veces por envidias o por cualquier cosa, pues se les consideraba enemigos de esas familias o de o de ese grupo o de esa persona en específico. Por lo tanto, sí, él pide a Dios que sus enemigos se avergüencen y se turben, o sea, le está pidiendo como una especie de venganza contra sus enemigos. Y entonces ahí donde dice, se volverán y serán avergonzados de repente. O sea, se avergonzarán nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque la mentalidad judía de la época es que todo aquel que está en contra tuyo es tu enemigo y por lo tanto tú quieres ver la derrota de tu enemigo, no quieres ver que tu enemigo triunfe. Claro, ya con Jesús cambia completamente, porque Jesús es el primero que dice, no, a tu enemigo dale la otra mejilla. Es por eso que el judío de la época no acepta a Jesús, porque la mentalidad judía es que si mi enemigo es mi enemigo, o sea, yo no puedo darle, no mi mejilla, es que yo tengo que pedirle a Dios que avergüence a mis enemigos y que les dé la derrota, ¿no? Porque la mentalidad de la época, la mentalidad del judío es esa, que ellos tienen enemigos, todo el que esté contra él es enemigo y por lo tanto Dios tiene que, si se apiada de él, tiene que avergonzar a sus enemigos y tiene que derrotarlos. Fíjense la mentalidad de Jesús, cómo cambia completamente y se divorcia completamente con la mentalidad judía. Y Jesús cuando le dice, muestra la otra mejilla, ¿qué es lo que le dicen a Jesús? Se van completos y empiezan entonces a acusarlo, que viene a cambiar la ley, que viene a crear confusión en medio del pueblo y empiezan a perseguir a Jesús porque no entienden el mensaje de Jesús. Porque el mensaje cristiano es completamente diferente. El mensaje cristiano no diría a mis enemigos debes avergonzarlos o darle la derrota o lo que sea. A mis enemigos bendícelos y ofrezco
la otra mejilla por mis enemigos. Pero es una mentalidad cristiana. Esa no es la mentalidad de los salmos, porque acuérdense que los salmos son mentalidad judía de la época. Okay, yo desde el principio he querido que ustedes, porque esto es interesante que tú lo hayas preguntado, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar el Antiguo Testamento, empezamos a crear como en nosotros una, ¿cómo decir? Como una discrepancia, como algo que no encaja. Tú dices, pero esto no encaja absolutamente en nuestra mentalidad. Claro que no encaja y no va a encajar nunca, porque es mentalidad judía. Es palabra de Dios también, porque acuérdense que es revelación, pero es revelación del Antiguo Testamento. Entonces estamos estudiando el Antiguo Testamento, no podemos entenderlo con la mentalidad del Nuevo. Pero qué bueno que tú lo traes a colación, porque fíjense que todo lo que vemos de ahora en adelante, que son salmos escritos con la mentalidad judía, no van a encajar absolutamente en la mentalidad de Cristo. Algunos sí, porque algunos salmos son mucho más modernos, porque algunos salmos son de algunos personajes mucho más recientes en la historia de Israel, pero son siempre Antiguo Testamento, son siempre una mentalidad completamente diferente a la mentalidad de Jesús. Por eso es que Jesús contrasta cuando Jesús dice, no, pues dale una túnica, si tienes dos, dale una túnica al que no lo tiene, da tu mejilla a tu enemigo. Cuando el pueblo judío había luchado junto con Dios para lograr la tierra en contra de los enemigos, derrotando a los enemigos, pues ¿cómo te vas a decir que le dé la otra mejilla a mi enemigo? O sea, es completamente absurdo para la época y para la mentalidad del judío, eso es absurdo completamente. Y por eso le cuesta trabajo a Jesús poder poder transmitir su mensaje, poder transmitir su enseñanza. Y por eso es que la enseñanza de Jesús cala más en una mentalidad, digamos, occidental. Y cuando me refiero a occidental, me refiero al Imperio Romano Occidental, cuando Pedro y Pablo llegan a Roma, a pesar de que son perseguidos y tal, entra más el mensaje de Jesús en una mentalidad occidental, o sea, en Grecia, en Italia o Roma en específico, incluso en España, Italia, donde se propaga la religión cristiana, mucho más que en la tierra de Jesús, mucho más que en Israel, pero mucho más, incluso en la actualidad. Qué bueno. Me parece muy bueno que tú traigas eso porque vamos a ver contradicciones en cuanto a lo que creemos actualmente. Entonces, no deja de ser palabra de Dios, obviamente, de revelación de Dios. Estamos hablando de alguien que escribe inspirado por Dios, pero para una época específica, para una mentalidad específica, en un momento específico y obviamente del Antiguo Testamento, absolutamente. No tiene que encajar con la mentalidad del Nuevo Testamento, con la mentalidad de Jesús. ¿Ya? Hay cosas que sí, aquí vemos por ejemplo un arrepentimiento, vemos un sentimiento profundísimo que no lo vemos muchas veces ni siquiera en el Nuevo Testamento, un sentimiento de arrepentimiento fuerte. Los salmos tienen arrepentimientos que en el Nuevo Testamento lo vemos muy poco, excepto el ejemplo de Pedro que llora amargamente. No tenemos ejemplos muy fuertes de arrepentimiento como los que tenemos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tienen un valor poético, tienen un valor teológico muy grande, pero no podemos entenderlo con la mentalidad de la cristiana, ni con la mentalidad de Cristo, porque es completamente diferente. ¿De acuerdo? Vamos a ver el Salmo 23, un salmo muy común. Este salmo lo conocemos muchísimo, lo rezamos mucho. Es uno de los salmos que a mí más me encanta. Y yo sé que ustedes lo conocen muy bien porque es un clásico. Pero vamos a escuchar el Salmo 23. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en el honor de su nombre. Aunque pase por el valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo,
Tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. Tú preparas ante mí una mesa enfrente de mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a los largos de los días. Fíjense qué interesante. También aquí habla de los enemigos. Porque acuérdense que el judío considera enemigo incluso personas que no creen en la misma fe que ellos. Pero ya hay un pasito, un poquito más adelante, un poquito más interesante. El Salmo 6 habla de que quiere a sus enemigos por el piso, avergonzados. Sin embargo, el Salmo 23 no. El Salmo 23 dice, tú preparas una mesa frente a mis adversarios. O sea, tú me haces vencer, tú me haces gozar, tú me haces comer, ¿verdad? Una mesa frente a mis adversarios. No está pidiendo exactamente la derrota, la vergüenza para sus adversarios, pero sí está pidiendo una victoria, y una victoria frente a quienes él considera que son sus adversarios. Por lo tanto, sí, el pueblo judío tiene adversarios, tuvo adversarios. Acuérdense que el pueblo judío, desde el momento en el cual se formó como pueblo, a pesar de que libró muchas batallas, Dios le dio la posibilidad de adquirir la tierra como herencia de lo que Dios le había dado. Sin embargo, ha sido de alguna manera subyugado por muchos imperios. No solo el imperio romano, pensemos en el imperio persa, pensemos al imperio macedónico, Alejandro Magno, pensemos a los asirios. Los judíos han sido pero muy... Babilonia, pensemos Egipto, ¿verdad? Los más clásicos del Antiguo Testamento, pero en toda la historia de Israel se ven constantes conquistas de parte de otros imperios, obviamente más fuertes. Y por lo tanto, yo creo que el pueblo judío ha crecido con la mentalidad del adversario. Jesús es un judío diferente. Es un judío completamente diferente. No es el judío de la época que vive constantemente con aquel sentimiento de odio, con ese sentimiento de que tengo enemigos, de que alguien me está haciendo daño, de que alguien me hace mal. Jesús no. Jesús es amor universal. Jesús es el que ofrece la mejilla a sus enemigos e incluso se deja bofetear, se deja crucificar. Jesús nos enseña un mensaje completamente diferente al mensaje judío de la época. Pero los salmos lo tienen, obviamente, esa mentalidad. No podemos borrar de los salmos esa huella del judío que siente ese sentimiento de alguna manera de que otros están en contra de ellos. Una mentalidad de ser perseguido, ¿verdad? Ese delirio muchas veces, que hasta cierto punto es un delirio de persecución, de que lo están persiguiendo, de que le están haciendo daño, de que tiene enemigos. Entonces los salmos no podemos borrar esa huella, está allí, forma parte del pueblo judío, pero nosotros, cristianos, los tenemos que entender a la luz de la revelación de Jesucristo, que es muy, muy diferente a lo que el Salmo nos está proponiendo. Pero el 23 es un salmo hermoso, el salmo del buen pastor, ¿verdad? Que conocemos muy bien como el salmo del Señor es mi pastor, nada me falta. Y entendemos en este salmo ese sentimiento de una persona que siente el abrazo de Dios. Dice, tu vara y tu callado me conduce. Acuérdense que la mentalidad de la época, tal vez nosotros en nuestros países no tengamos ovejas y no sepamos qué cosa es un pastor, pero para la mentalidad de la época sí, es muy común el pastor y es muy común la vara y el callado que lleva el pastor, ¿verdad?
para poder apacentar las ovejas, que en realidad es para guiarlas, ¿no? La vara que va guiando la oveja, que le da su toquecito para decirle, no, para allá no, no camines por allá, este no es el camino que debes recorrer. Y si tú quieres ir a pastos abundantes, debes recorrer este otro camino. Entonces, es un poco, como les decía, véanlo como el sentimiento del autor que en ese momento se siente como una oveja ante su pastor que lo dirige, que lo guía, ¿verdad? A ver, ¿alguien quiere hablar sobre este salmo? ¿Tienen alguna idea? ¿Algún comentario? Bien, vamos entonces al Salmo 30. Ah, sí, Eh, sí, adelante. Sí, perdona, soy Geralda. Sí, Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está, Padre? bien. Bueno, este salmo a mí me gusta bastante porque me da esperanza. Me da una esperanza que no importa lo que me pase en este mundo, en esta vida, por la enfermedad, por muerte, el Señor siempre está conmigo. Él es el guía, así como usted estaba mencionando. Y pues eso lo poquito que Claro que sí, quiero y compartir. sí, y qué bueno que tú nos compartes eso, porque es bueno que también todos los hermanos entiendan que si en algún momento pasamos por algún momento de dificultad, de Amén. enfermedad o de persecución, Ujú. tenemos este salmo que nos puede ayudar a reconectarnos con Dios y a entender que estamos en sus manos como la oveja que está Amén. en las manos del pastor, ¿verdad? Y que debemos considerarnos así de esa manera, la confianza que tenemos que tener nosotros en Dios, que nos guía hacia los senderos, a los pastos abundantes, que nos guía por el buen camino y que estamos en sus manos. Entonces, sí es bueno que nosotros podamos tener los salmos como el refugio donde nosotros vamos cuando tenemos alguna situación de dificultad, alguna necesidad, y sabemos que podemos contar con la gracia de Dios que nos acompaña y que nos guía como el pastor. Muy bien, gracias por tu intervención. Yo quería decir algo, Ana Tineo, si puedo, por favor. Claro que sí. De ese salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Por experiencia propia, yo lo uso como una oración cuando voy a un hospital a visitar a un enfermo o a una casa que es desesperación. Pero lo viví más en carne propia cuando mi padre murió. Yo era la que estaba rezando. Entonces, cuando mi hermana empezaba a caer con esos ataques que dan, usted sabe que la desesperación entra y que todo el mundo, yo cogía el micrófono y tranquilamente, en voz suave, yo comenzaba a leer el salmo. Este ave mi pastor, nada me falta. Y yo era la hija. Y después le daba una breve explicación. La funeraria entera hacía un silencio. Es como si él, al mismo tiempo de leer el salmo, todos estuvieran recibiendo paz. Yo lo uso como algo, si voy a la funeraria, siempre lo digo, ¿puedo orar un poquito? ¿Puedo rezar el Salmo 23? Y después yo explico un poquito. Mire, esa gente después de salirme, de esos dolientes me piden el número para que yo por teléfono vuelva y se lo lea, porque sintieron paz. A veces leemos los salmos, leemos la Biblia y no sabemos la paz que da ese salmo, este a mí mi pastor, el 23. Cuando mi papá duró 10 años convaleciente, le dio cáncer, y cuando los dolores eran espantosos, me decía, léeme el salmo tenue, bajito, no rápido, suave. Es un salmo para medida que se va leyendo. Los salmos no se leen rápido, se leen como suavecito, con voz suave, para que ustedes vean como el paciente que tiene el dolor, el enfermo, el que está triste, que pasó una tragedia, que perdió un ser querido. Ustedes van a ver cuando oye ese salmo, la cara como que les resplandece, como que recitan, siente como una paz y algo que le da fuerza que tienen en alguien
¿En quién confiar? Le digo, yo me voy, pero ustedes sigan recibiendo cuando le entre la desesperación. Ella ve mi pastor, nada me falta, me apacienta y por ahí les digo, mire, yo le digo que si nosotros como católicos usáramos ese salmo, ni nosotros mismos, porque no vamos a decir que porque somos católicos no tenemos tormenta y que no hemos caído bajo al piso, que hemos rodado, pero ese salmo hace que nos levantemos. Ujú. Eso es como un bálsamo al corazón. Amén. Amén. Es muy bueno tu testimonio y precisamente nosotros los católicos debemos usar más los salmos. Y como tú decías muy bien, el poder que tiene el salmo en sí es muy grande cuando nosotros lo usamos. Fíjense que lo que yo les decía al inicio de ser místicos es eso. Usemos los salmos cuando nosotros queramos entrar en contacto con Dios, queramos poder comunicarnos con Dios. Tenemos los salmos y los salmos nos pueden ayudar muy bien a nosotros tener esa mentalidad de quien está en las manos de Dios, se considera en sus manos, se considera la oveja en sus manos y entras dentro de ese sentimiento de quien escribe el salmo con esos sentimientos de filiación, de paternidad hacia Dios, que ustedes verán que podemos pasar por situaciones de dificultad, porque es la vida cotidiana, era lo que pasó esta hermanita con su papá, lo que pasamos también cada uno de nosotros con familiares, con amigos, con personas que amamos. Pasamos por situaciones de dificultad, pasamos por momentos difíciles, pasamos por la prueba, pero los salmos nos pueden ayudar muy bien a nosotros. Si tenemos esa colección de salmos que tenemos en el momento del dolor, que podemos buscar, que podemos invocar, verán cómo las cosas, el dolor es el mismo porque obviamente el dolor no cambia si pierdes a tu papá, si pierdes a alguien, tienes ese dolor. El dolor es el mismo, la herida es fuerte, pero el hecho de tener la compañía de Dios, el hecho de tener los salmos, te ayuda. Es como quien está arrastrando una piedra, pero no es lo mismo si va solo que si alguien le ayuda a arrastrar esa piedra. La piedra es la misma, el peso es el mismo, lo que cambia es que ya no vas a estar tú solo arrastrando el peso de esa piedra, sino que vas a sentir que Dios te está ayudando a arrastrar ese peso. Dios te está ayudando a afrontar ese peso. Y tú puedes afrontarlo con esta herramienta que son los salmos de encuentro con Dios, de espiritualidad, de espiritualidad. Hay diferentes salmos con diferentes temáticas, como yo les dije al inicio, les estuve haciendo el elenco de las diferentes temáticas de los salmos. Pero miren, por ejemplo, este salmo que es el Salmo 38, salmo hermoso también. Vamos a escucharlo. Es un salmo que ustedes verán también y sentirán una emoción que hay detrás de esta persona que lo escribe. En ese momento, obviamente, estaba pasando por una situación difícil. Y escuchen lo que dice. Salmo 38. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues si estás indignado. Pues tus flechas en mí se han clavado y tu mano se ha cargado sobre mí. Nada quedó sano en mí por causa de tu ira, nada sano en mis huesos después de mi pecado. Mis culpas más arriba de mi cabeza pesan sobre mí más que un fardo pesado. Mis llagas supuran, están fétidas debido a mi locura. Ando agobiado, encorvado, camino afligido todo el día. Mi espalda arde de fiebre y en mi carne no queda nada sano. Estoy paralizado y hecho pedazos. Quisiera que mis quejas fueran rugidos. Señor, ante ti están todos mis deseos. No se te ocultan mis gemidos. Mi corazón palpita, las fuerzas se me van y hasta me falta la luz de mis ojos. Compañeros y amigos se apartan de mis llagas. Mis familiares se quedan a distancia. Vean esto, o sea, él siente que ni siquiera sus compañeros ni sus amigos están cerca.
¿verdad? De sus llagas, y sus familiares se le han alejado. Los que esperan mi muerte hacen planes, me amenazan los que me desean lo peor y rumian sus traiciones todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no oigo. Soy como un mudo que no abre la boca, como un hombre que no entiende nada y que nada tiene que contestar. Pues en ti, Señor, espero. Tú, Señor mi Dios, responderás. Yo dije, que no se rían de mí ni canten victoria si vacilan mis pasos. Ahora estoy a punto de caer y mi dolor no se aparta de mí. Si quiero confesar mi pecado, pues ando inquieto a causa de mi falta. Son poderosos mis enemigos sin causa, incontables los que me odian sin razón. Me devuelven mal por bien y me condenan porque busco el bien. Señor, no me abandones, mi Dios, no te alejes de mí. Ven pronto a socorrerme, oh Señor, mi Salvador. ¿Qué les parece este salmo? ¿Qué sienten? Es un salmo fuerte, ¿verdad? Es un salmo que hay unos sentimientos muy profundos. Inclusive se siente abandonado de sus amigos y de sus familiares. ¿Qué les parece? Hermoso padre, Geralda. Bueno, Sí, ese salmo para mí, yo nunca lo he leído, nunca lo escuchaba así como usted lo estaba leyendo, y de verdad está el Señor conmigo y me ama y me quiere y quiere el bien para mí. ujú. Es hermoso, es hermoso. ¿Verdad? Sí, es Es muy hermoso hermoso. cómo después de todos esos sentimientos tan fuertes del autor del Salmo, sin embargo, confía en Dios. Y sus últimas palabras son hermosas, Amén. ¿verdad? Son hermosas porque manifiesta la confianza en Dios. Es, esa persona que a pesar de que le han fallado, sus familiares, sus amigos se han apartado, habla de heridas, no sabemos si era un leproso, no sabemos en realidad si está hablando de heridas físicas o de heridas psicológicas o emocionales o espirituales, no sabemos. La realidad es que siente que las personas se han alejado de él, pero él no se ha alejado de Dios y Dios obviamente no se ha alejado de él. A pesar de que te fallen, a pesar de que cualquier persona en el mundo, porque somos seres humanos y cualquiera puede estar en situación de pecado, alejarse de ti, fallarte, Dios no te va a fallar nunca. Y esto es lo Amén. que el Salmo nos está diciendo. O sea, te pueden fallar tus amigos, te pueden fallar tus familiares, se pueden alejar de ti, pero Dios nunca te va a fallar y Dios nunca te va a abandonar porque Dios va a estar ahí. Yo conozco un muchacho que él le ha dado la espalda al Señor, no cree en él, y este muchacho está en la calle viviendo años y años y años. Y fíjate, siempre tiene algo de comer, no pasa frío porque le han dado techo. Y ese es el Señor ahí. Embargo, él le ha dado la espalda al Señor. Es triste, pero es la verdad. So, no sé, Señor nunca lo abandona, no importa por qué camino cogemos o por las cosas que nosotros pasamos. Él siempre está ahí. Ujú, Sí, buenas noches, padre. Le habla Berto Martínez de Nueva York. Amén. ujú, Bueno, aquí como el mensaje, ¿verdad? Que al menos a mí me dice, como el título que dice es una súplica en la desgracia, pero más bien es una súplica desesperante, como lo escuchamos y nos da a entender de la forma en que se está expresando. Y aquí precisamente cuando habla de que dice, tengo la espalda tumida de fiebre, no hay nada sano en mi carne. Ahí realmente, bueno, para mí no está hablando de una enfermedad corporal o algo. Yo pienso que más bien está reconociendo
la enfermedad, pero de sus faltas, de sus pecados. Entonces, por eso dice que sus culpas sobrepasan su cabeza, sobrepasan mi cabeza, que está reconociendo y confirmando que él ha pecado, es un pecador, y entonces aún dentro de todas sus faltas y reconociendo sus limitaciones, él reconoce la grandeza del Señor y hace un tipo confesión. Para mí sería que se está sincerando con el Señor y reconociendo sus culpas, su pecado, y a la misma vez pues está clamando por la piedad, por la misericordia de nuestro Señor, porque dice que hasta las fuerzas de su corazón han flaqueado. Entonces, como le digo, es una súplica más que de desgracia, de desesperación por alcanzar la misericordia del Señor. Y yo pienso que con este reconocimiento, con esta confesión que él le hace, pues está reconociendo las limitaciones de nosotros, los seres humanos, ante la presencia del Señor. Amén. Amén. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy buena, muy linda esta reflexión que haces. Hay hay una pregunta que me está hecha, bueno, directamente por el chat, pero que está muy interesante y quiero, antes de seguir, contestarla, porque me parece que es algo que debemos todos conocer. A través del chat me mandaron un mensaje directo que dice, Padre, buenas noches, ¿por qué se llama Salmos? Y es muy interesante la pregunta porque obviamente nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué la palabra salmo, verdad? ¿Por qué se le llama salmos? Que de hecho cuando fueron escritos no fueron escritos como salmos, cada quien escribió una poesía, digamos, estaban escribiendo una poesía, un canto. Nadie de los escritores de los salmos le llamó salmo. Sin embargo, cuando San Jerónimo hace la traducción de la Vulgata, la Biblia Vulgata, como ustedes saben que la Biblia en latín, que fue la Biblia que utilizó la Iglesia por muchos años, porque era el lenguaje que usaban en el Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano se hablaba en latín en Roma y en todos sus alrededores. Le colocaron el nombre de Salmos con la P delante. Después, claro, en español se dice Salmos, pero en latín viene con P delante, P Salmos. La pronunciación es Salmos, como si fuera psicología que viene con la P delante. Así mismo se escribe en, en latín, Salmos. En realidad la palabra Salmos viene de un verbo que quiere decir tocar o cantar con el arpa o con la cítara, con el arpa, ¿verdad? Que ustedes saben que era el instrumento de cuerdas que usaban para alabar a Dios. De hecho, muy probablemente muchos de estos salmos no eran recitados como lo hacemos nosotros, que estamos recitando los salmos, sino que los salmos eran cantados, y eran cantados con los acordes de la cítara, del arpa, en verdad, que eran los instrumentos de cuerda que se usaban en la antigüedad. Y de ahí entonces se le denominó salmo, porque salmo era esos cantos que se hacían acompañados con las notas del arpa. A esos cantos se les llamaba salmos, ¿verdad? Vamos a cantar un salmo, por ejemplo, y entonces, bueno, pues se hacían los acordes del arpa junto con el texto del salmo. Perdón. Y entonces por eso es que la Biblia les denominó salmos, porque se consideraban aquellos cánticos que eran entonados con el arpa. De hecho, ustedes recuerdan que el mismo David era uno de los que más usaba el arpa, y cantaba, danzaba también para el Señor.
y entonces él fue uno de los compositores de la mayor cantidad de salmos. Una pregunta muy interesante, bueno, muy importante saberlo, ¿verdad? De dónde es que viene esta palabra. Pero ya saben que es importante entender que la palabra salmos nos recuerda ese cántico hecho con el arpa y la cítara, que lo vamos a ver en el Antiguo Testamento muchísimas veces reflejado, incluso en los mismos salmos lo dicen, que cantan al Señor con los acordes del arpa y de la cítara, ¿ya? Entonces, es muy interesante, porque en la actualidad nosotros tratamos de que los salmos sean cantados. De hecho, si ustedes van al Vaticano, claro, la realidad de nuestras parroquias a veces es muy difícil conseguir que los salmos sean cantados, y la mayoría de los salmos son recitados. Incluso el salmo de la misa, que ustedes saben que todos los días siempre tenemos un salmo que rezamos en la misa, que es el salmo responsorial. Es un salmo, solamente que agarramos un versículo y lo convertimos en antífona, y es lo que repetimos nosotros, ¿verdad? Pero el salmista, el lector del salmo, lee el salmo completo, y nosotros repetimos una antífona. Esos salmos que nosotros recitamos en la misa, los recitamos porque la mayoría de ellos en muchas parroquias no se pueden cantar, pero la realidad es que esos salmos se canten. Por ejemplo, si ustedes van a una liturgia romana en Roma con el Papa en el Vaticano, nunca van a ver el salmo responsorial recitado, nunca, nunca. Siempre el salmo responsorial lo van a escuchar cantado. Y ya esto es algo de liturgia que quiero comentarles, pero es muy importante para que lo sepan. En la liturgia romana, que bueno, la misma liturgia que tenemos nosotros en nuestras parroquias, pero hecha allá en Roma con el Papa, siempre el salmo responsorial es cantado. Viene un salmista, que casi siempre es el salmista casi nunca es un lector. El salmista casi siempre es un cantante del coro. Es lo que hacen el coro del Papa, que ustedes saben que es el coro papal, el coro de la Capilla Sixtina, que por cierto, yo me quito el sombrero, hermoso. Si tienen oportunidad de escuchar algunos conciertos, los hay en YouTube, poquito, lamentablemente hay poco, porque tienen también derechos de autor y tal, y no los graban mucho, pero el coro del Papa, que es coro de voces masculinas todas, porque es tradición, no es porque no quieran mujeres ni nada, sino porque es el coro medieval más antiguo del mundo. El coro del Papa es el coro más antiguo del mundo. Es un coro medieval, desde el medioevo existe ese coro, que es el coro de la Capilla Sixtina, que es un coro de voces blancas. Son niños que viven allí en el Vaticano, estudian incluso de diferentes partes del mundo, se les hace una prueba de voz, y si lo aprueban van al Vaticano pequeños, antes de que empiecen a cambiar la voz, porque ya cuando empiezan a cambiar la voz ya es más complejo para que se queden en el coro. Generalmente ya no pueden porque ya no tienen la voz blanca, pero las voces blancas junto con otros que son ya hombres forman el coro de la Capilla Sixtina. El coro de voces blancas es hermoso. Yo tuve oportunidad, porque el director del coro, el profesor Máximo Palombella, fue profesor mío de liturgia en Roma. Él es el director del coro de voces blancas de la Capilla Sixtina, y bueno, pues vino a la universidad porque es profesor de mi universidad, y trajo el coro de la Capilla Sixtina, que es el coro del Papa. Hermoso, hermoso. Quisiera que usted estuviera, es como si estuvieras en el cielo, escuchando una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Unas voces que parecen ángeles,
parecen ángeles esos niños que cantan, porque son voces escogidas del mundo entero. Y la mayoría son italianos, pero bueno, hay también de otras partes, creo que hay de Perú, hay un niño, y hay otros de otras partes, sé que hay de Albania, de otras partes. Cantan en latín, obviamente. Cantan en latín, música gregoriana, pero es hermoso, hermoso, hermoso. Es escuchar como sentir que estás en el cielo con ángeles. Cierras los ojos y dices, yo estoy con ángeles. Si no es que ves delante el coro, dices, estoy en el cielo. Es maravilloso, es hermoso. Y se los digo porque si tienen oportunidad de buscar en YouTube, pueden poner coro de la Capilla Sixtina. Bueno, no sé si en español les va a salir, en italiano seguramente sí, Capella Sistina, coro Capella Sistina, les va a venir seguramente los cantos. Bueno, si les es difícil encontrarlo porque en español no creo que aparezca mucho, aparecerá muy poquito, si hay mucho en italiano. Algunos de los links se los puedo mandar también a través de Vanesita y por el canal, o sea, por el grupo de WhatsApp pueden mirar algunos videos de algunos cantos del coro de la Capilla Sixtina. Voy a ver si encuentro algunos de voces blancas, que son solamente los niños, pero en su mayoría cuando cantan con el Papa son todos juntos, o sea, son los niños y también los adultos, es el coro completo. Bueno, ¿para qué les decía esto? Para que sepan que los salmos de la misa siempre lo cantan. De hecho, siempre va un salmista y lo entona. Primera vez en la historia que va un niño fue en una misa con el Papa Francisco. Con el Papa Francisco se han hecho muchas cosas, se han renovado muchas cosas en el Vaticano y una de ellas es esta, muy bonita, a mí me gustó mucho, porque siempre iba un adulto a cantar el salmo. Acuérdense que está el coro que responde con la antífona, pero quien canta el salmo es un salmista, uno de los cantantes del coro. Sin embargo, por primera vez, eso nunca había pasado antes, el profesor Máximo Palombella, que es el director del coro de la Capilla Sixtina, puso precisamente un niño de voz blanca a cantar el salmo. El salmo, ustedes saben que se canta completo y el coro entona la antífona. Entonces es muy importante el salmista porque es el que entona todo el salmo. Porque el coro lo que hace es la antífona, lo que nosotros recitamos normalmente, que es un antífono. Sin embargo, el salmo lo canta el salmista. Y esa vez fue un niño. Una de las misas, no sé, no recuerdo ahora exactamente en qué misa fue, si una misa de Pascua o no recuerdo, pero fue sí, un niño de voces blancas. Y es hermosísimo porque la voz es una voz blanca, es una voz angelical, como una voz de un ángel. Y pues se siente uno como en el paraíso. Realmente es muy hermoso. Les aconsejo que conozcan más los salmos cantados. En realidad el Papa, todos los salmos son cantados. Con las misas del Papa, todos. No van a escuchar ustedes nunca un salmo recitado. Incluso si el Papa visita a nuestros países, verán que siempre el salmo se canta. Siempre lo canta un salmista, que es una persona preparada para eso, del coro, que canta el salmo, y el coro junto con toda la asamblea cantamos la antífona, ¿verdad? Que es un versito del salmo. Sí, es muy importante porque es hermoso el canto gregoriano, es hermoso el canto de los salmos y es hermoso como los salmos, que ya tienen una expresión hermosa de sentimientos, cuando se cantan, uff, va al doble, el doble porque es como decía San Agustín, el que canta ora dos veces, no solamente ora, ya el hecho de cantar está expresando de un modo más particular sus sentimientos y su oración hacia Dios. Entonces, sí, escuchen los salmos cantados, a pesar de que en nuestras iglesias no tenemos los salmos cantados, porque obviamente no siempre tenemos un salmista que cante, no siempre tenemos un coro que conoce el salmo, es un poco difícil a veces. Hay iglesias que sí lo hacen, todas las misas dominicales cantan el salmo, pero hay algunas iglesias que no tienen obviamente
la posibilidad y entonces escuchamos el salmo. No hay que cantarlo obligatoriamente, es obvio. Es una posibilidad muy linda. Si no se puede, pues nada, pues rezarlo como lo hacemos de modo responsorial también es un modo. Y cuando se rezan los laudes y las vísperas, también los salmos se pueden cantar. También los salmos se pueden cantar. Hay muchos salmos que ya están musicalizados. Hay otros salmos donde tienen una melodía gregoriana, por lo tanto es un poquito igual. Es a veces monótona, pero es igual porque se va repitiendo la misma melodía, entonces encaja muy bien con el salmo y se repite muy bien y se puede cantar también. También todo tipo de salmos se pueden cantar. Basta que uno quiera y le pone música. Y el salmo cantado, pues es un salmo con una emoción más fuerte, porque ya estamos expresando los sentimientos de un modo más emotivo, porque obviamente está la música que nos ayuda a interiorizarlos más y bueno, pues se hace más despacio. No sé si ustedes han visto en la vigilia pascual, si han tenido la oportunidad de hacerlo con el movimiento neocatecumenal, el camino neocatecumenal, que ustedes seguramente conocerán. Se le llama, a veces algunos le llaman los Kikos, porque el fundador fue Kiko Argüello y Carmen, dos hermanos que fundaron este movimiento, que es un movimiento católico absolutamente, muy interesante, muy bonito, muy hermoso. Ellos los salmos siempre los cantan. Y de hecho, en la vigilia pascual, si han tenido la posibilidad de hacer vigilia pascual con ellos, que es larga, que dura toda la noche, del sábado hasta el domingo en la madrugada, tempranito en la mañana, los salmos son cantados y la mayoría de las lecturas son cantadas. Incluso se puede cantar el Evangelio también. Con el Papa algunos diáconos cantan el Evangelio, pero no siempre. Pero sí, también se puede cantar el Evangelio. Pero los salmos son eminentemente musicales. Los salmos son muy musicales. Hay otro mensaje. Esto es un mensaje también directo del chat, un mensaje para mí, pero quiero también compartirlos con ustedes para que también reflexionemos sobre esto. Comparte una hermana, dice que es recomendable que los salmos sean aprendidos y memorizados durante la juventud, porque claro, obviamente luego se hace más difícil poder memorizarlos. Sí, los salmos se recomienda memorizarlos. De hecho, este salmo de El Señor es mi pastor, nada me falta, a verdes praderas me conduce, muchos lo conocen de memoria. El Salmo 50 lo sabemos también de memoria. Muchos que rezamos todos los viernes el Salmo 50 ya prácticamente lo conocemos de memoria. Y si los niños lo aprenden desde su juventud, así hacen los judíos. Los enseñan a los niños desde pequeños, de su juventud, para que puedan aprender los salmos, memorizarlos y tenerlos como poesía para ellos, en lugar de estar aprendiendo pues la música de hoy, que ustedes saben que es una música profana, que muchas veces exalta el poderío del sexo, pero del sexo malsano, lamentablemente. En lugar de aprender ese tipo de canciones, debemos inculcar a nuestros niños desde pequeños el aprender los salmos, el conocer los textos bíblicos y rezar con los salmos, aprender los salmos de memoria para cuando tengan alguna dificultad o están en la escuela, algún examen o lo que sea, puedan también encomendarse a Dios a través de algún salmo. Yo creo que prácticamente de las preguntas que me habían hecho del chat, lo otro son más bien reflexiones. No veo ninguna pregunta, ninguna duda. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, tenemos un par de minutos para completarlas, porque hoy tenemos una sorpresa. Vamos a tener una sorpresa el día de hoy al final de nuestra clase, una visita que en unos minutos va a visitarnos para, bueno, tener
tener la noticia, bueno, del próximo curso y lo que vamos a empezar y todo, y cuándo lo vamos a empezar y todo. Pero bueno, ahora tenemos un par de minutitos si quieren alguna pregunta o algo que les haya quedado, alguna duda, algún comentario, algo sobre los salmos, algo sobre el Antiguo Testamento en general, las clases que hemos visto hasta el día de hoy. Ya completamos un semestre. Padre, dos cosas que quisiera preguntarle. En el Salmo 38, ya en la última línea, dos últimas líneas que dice, date prisa en socorrerme, oh Dios mío, ven a salvarme. Hay una oración que nosotros rezamos. Yo le puse un pequeño comentario ahí, pero lo escribí mal. No sé si te lo entendió. Que dice la oración, Dios, uno se presiona el labio y uno dice, Dios mío, ven en mi auxilio. Yo vi que Señor, date prisa en fue, socorrerme. fue hecha de ahí, de ese salmo, Sí, esa oración. sí, exactamente, exactamente. Ok, Sí, sí. fíjense Y que también, todo lo que nosotros hacemos, incluso de la misa, es de la Biblia todo. Incluso los sacerdotes, ustedes vieron que es un saludo de San Pablo, cuando al principio de la misa decimos el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, el amor del Hijo, o sea, estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Acuérdense que todo eso es sacado de la Biblia. Incluso ahora que comentas esto de que es también del Salmo, que lo decimos al inicio de la oración de los salmos, cuando empezamos los laudes o hacemos las vísperas o las completas y decimos, Señor mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Esta también es obviamente tomada de los salmos. sí, y entonces, que quería decirle que, no sé, recuerdo exactamente, yo sé que una muchacha cantó un salmo que decía, en una visita o fue una concentración que el Papa Francisco hizo, que dice, el Señor revela a las naciones su justicia. La muchacha cantó, esto fue una cosa hermosísima, que Sí. todavía yo lo veo en YouTube, me encanta oír esa muchacha cantando ese salmo. Hermoso, hermoso. Los salmos cantados son preciosos. Nosotros a veces no los podemos cantar porque no tenemos el tono, a veces no tenemos el instrumento, no tenemos el salmista, pero los salmos cantados son excepcionales. Y en las misas del Papa Francisco, como les decía, en todas las misas, se canta siempre el salmo. Son hermosos. Uno puede rezar el salmo y ya de por sí tiene una importancia grande y tiene un sentimiento fuerte, pero si lo cantas, es como el doble. Bueno, hermanos, entonces no quiero robar más tiempo de el equipo que ya está presente acá para darnos la buena noticia, ¿verdad? De que va a continuar, van a continuar nuestras clases. Aquí está el padre Benjamín. Un saludo, padre. Buenas noches, hola, ¿qué tal, padre?